Mateo 4, verso 12 en adelante, dice así la escritura. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió, dice, ¿a dónde? A Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, 4:15, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes del mar porque eran pescadores. Y le dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban, dice, sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y último pasaje, 1 Corintios 1, capítulo 1 de primera carta de Pablo a los Corintios. Dice así, 1 Corintios 1, en su verso 30, perdón, 25 en adelante. 1:25 en adelante de 1 Corintios dice así. Porque el insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil, mire, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, ¿verdad? El Padre, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el eterno Creador de los cielos y la tierra. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a Él mismo, a su nombre, nos dio a su Hijo amado para poder reconciliarnos para con Él, sabiendo que nadie de nosotros podíamos acercarnos delante de Él, pero su bondad es tan grande que entregó la vida de su Hijo para poder justificarnos, redimirnos y adoptarnos, bendecirnos de muchas formas y de muchas maneras, por su beneplácito bondad, beneplácito deseo y anhelo, porque Él quiso. Padre, gracias por todas sus bondades y por todas sus maravillas. Sea usted que en esta preciosa tarde nos puede enseñar e instruir conforme a su palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Observe. Bien interesante.
algunas de las palabras que vamos a tratar de estudiar en esta tarde. No vamos a estudiar todo el pasaje, pero sí algunas de las palabras que usted acaba de leer de estos pasajes, en donde principalmente nos vamos a enfocar directamente en lo que hay detrás del llamado del Señor en cada uno de ellos. Desde hace unos días venimos estudiando lo que es este tema acerca de qué es lo que existe o qué es lo que hay detrás de este llamado de cada uno de ellos, y lo que hay detrás de ellos es una formación bíblica desde pequeño. Todo judío, desde pequeño, papá y mamá fungen como maestros de la palabra en su casa desde 0 a 5 años. Cuando el niño ya tiene 5 años, es mandado a la escuela, y en la escuela, tanto los maestros de la ley como en casa son los encargados de seguir instruyendo a los hijos. De hecho, hay un comentario que dice que el primer libro que ellos empiezan a leer es Levítico. Empiezan a ser instruidos en los 5 libros de la ley, pero principalmente en el libro de Levíticos. De 5 a 10 años, de 10 a 12 años, ellos prácticamente ya pasan a otro nivel de otra escuela, que tiene que ver con el centro de memorización. Sí. En la casa es primeramente la casa de estudio. Luego pasan lo que es a esa escuela, a esa primera escuela que tiene que ver con un estudio más amplio y memorización de las escrituras. Y de allí, de 10 a 12 años, ellos empiezan ya a estudiar lo que es prácticamente la ley, los 5 libros de la Biblia. Y de 12, que ya se empieza a tomar como alguien adulto el niño, o ese joven, mejor dicho. Ese joven ya es tratado como adulto, de 12 años en adelante. Desde 12 años en adelante hasta los 19, es donde ellos empiezan prácticamente a ser instruidos en la casa o en el centro de estudio intensivo, que es donde nos quedamos anteriormente. Sí, en el centro de estudio intensivo. Ya vimos algunos aspectos al respecto. Y aunque este término de estudio intensivo no aparece en lo que es en las escrituras, eso estamos claros. Pero cuando empezamos a investigar acerca de las escuelas de estudio, en cuanto a la cultura se refiere, nos damos cuenta que ellos precisamente tienen estas diferentes escuelas de estudio para la formación bíblica de todos y cada uno de ellos. Observe, desde pequeño papá y mamá se encargan de que su hijo sea prácticamente alguien que también aprenda de las que son de las escrituras para poderle enseñar posteriormente. De 12 a 19 años es ya prácticamente el último paso para ellos poder ser escogidos para poder cubrir el puesto de alguno de los doctores de la ley que están a punto de dejar el puesto y ellos poder iniciar lo que son sus estudios. Sí, ellos utilizan bastante la lectura que vimos anteriormente, que tiene que ver con Deuteronomio, Nehemías, de hecho lo vimos anteriormente. Y en ese centro de estudio intensivo es ahí donde empiezan a darle una lectura más amplia, intensiva a las escrituras, y empiezan a la interpretación de las escrituras, a entenderla y luego a explicarla. Observe, en edad de 12 a 19 años empiezan prácticamente a meditar bastante en las escrituras. Ese es todo su anhelo y su deseo. Sí. En la sinagoga o congregación se ve lo que es algo normal, un culto, oración, lectura pública. Pero en el centro de estudio, que ya viene siendo algo muy diferente, ahí hay un estudio profundo de las escrituras y ahí empiezan ellos a ejercitar los sentidos a través de estudio intensivo, memorización de las escrituras y a través de hacer discusiones, no para saber quién sabe más, sino para el correcto aprendizaje necesario y la formación que ellos van teniendo a través de todo ello. En ese tiempo o en esa etapa prácticamente de estudio o de su vida es donde ellos empiezan a ejercitar terriblemente los sentidos, y es a eso prácticamente donde el escritor de los hebreos le dice a la iglesia de los hebreos, le dice: debiendo de ser ya maestro después de tanto tiempo, no les puedo explicar tantos detalles, sino que tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros principios básicos de las escrituras.
Porque el alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso ejercitado tienen los dones, para los que por el uso ejercitado saben discernir entre el bien y el mal, entre la palabra de justicia. ¿Cómo es que logran ese uso de discernimiento o ese uso o ese ejercitamiento de los sentidos? A través de todo lo que es su vida, dedicarse al estudio intensivo de las Escrituras, memorizarse de las Escrituras, aprender de las Escrituras y por supuesto a ser enseñado a través de las Escrituras. Sí, observe cómo es su cultura, observe en el tiempo en el cual se crea Jesús y los discípulos como tal, en donde la cultura misma juega un papel muy importante para con ellos, para formar su vida desde pequeño. Qué bello que fuera así en cuanto a nuestra cultura, en cuanto a la formación bíblica, en cuanto al ambiente evangélico. Sería bueno en donde en nuestras iglesias o congregaciones tuviéramos estudios intensivos de formación bíblica y hubiera hombres y mujeres dispuestos al aprendizaje. Ellos como tal se enfocan en ese estudio intensivo, oiga, para formar un maestro de la ley. Sí, para poder enseñarla, para crear hombres intérpretes de la ley, para poder explicar y exponerla también, y para crear hombres líderes en cuanto al liderazgo que ellos pueden estar desempeñando. Y por supuesto, eso es lo que usted puede ver en el tiempo de Jesús, de cómo eso era tan fuerte lo que se estaba dando o lo que estaba alrededor. Era común prácticamente enseñar en público. Ahora, el detalle es que muchos de ellos lo llevaron a la perversión, lo pervirtieron, y lo que les encantaba más era ser vistos por los demás. Por eso Jesús le dice, no hagan eso. Porque era tan normal exponer en público todo eso. ¿Sí? Y por supuesto, no solo era Jesús el que utilizaba también métodos de enseñanza a través de la parábola o de las parábolas, sino que utilizaba diferentes figuras de lenguaje, parábolas, alegorías. Eso está en Juan, cuando empieza a hacer la comparación del pastor de las ovejas, y si las ovejas oyen su voz y le siguen, dice, y hablando esta alegoría. Son figuras del lenguaje que Jesús utiliza para dar a conocer la verdad. Parábolas, alegorías, metáforas, ¿sí? Comparaciones. Y no solo eso, también utilizan diferentes tipos de lenguaje, como utilizan misterios, utilizan diferentes formas de lenguaje o de figuras de lenguaje para exponer y enseñar la ley de acuerdo al público o con la gente con la cual estaba tratando. Eso era tan normal no solo en Jesús, sino en los maestros de escuela de ese entonces. Y por supuesto hacer debates. Uno preguntaba y el otro respondía. No era para ver quién sabía más o quién era el que ganaba, no, era para que ambos obtuvieran un aprendizaje amplio y correcto de las cosas. Y por supuesto, hacían, oigan, a través de preguntas, era el método de aprendizaje de ellos, y no solo a través de preguntas, valga la redundancia, hacían preguntas, sino que a través de las preguntas también respondían lo que es algo que ellos tenían como duda. Sí. O sea, es lícito dar el impuesto, le dijeron. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Agarró una moneda y le dijo, ¿de quién es esta moneda? Sí. Y empezó a dar a explicar y dice, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A través de otra pregunta, él respondió prácticamente la pregunta que le estaban haciendo. Jesús mismo ejercitó los sentidos desde pequeño, y él como tal se desempeñó en esa área como un maestro de la ley. El oficio de él en los 4 evangelios que usted puede ver es maestro. Lo que más ejercitó Jesús en los 4 evangelios es lo que es el don ministerial de maestro. Y en una oportunidad le dijeron rabí. ¿Y qué significa rabí? Maestro. Y en otra oportunidad le dijeron Raboni. ¿Y qué significa Raboni? El gran maestro, o maestro de maestro. Sí.
Jesús como tal desarrolló el ministerio de maestro, que es lo que más anhela y le gusta a la iglesia evangélica ahora en día. ¿Se dan cuenta? Que es la iglesia evangélica que lo que más le encanta es la enseñanza de las escrituras. Por eso tenemos una iglesia poderosa en el espíritu. Por eso tenemos una iglesia poderosa en el conocimiento de la palabra. Por eso tenemos una iglesia con una mente enfocada en la eternidad y con una capacidad de dialogar y enseñar y predicar la palabra. ¿Verdad que sí? Eso es lo que tenemos ahora en la iglesia evangélica. Por la fe, dice así. Amén. Por fe. Yo sé que eso no le encanta a la iglesia evangélica, no le gusta el estudio del aprendizaje. Sí. Porque para ellos es una gastadera de plata. Y conozco gente que gasta plata en ¿cómo se llama? En muchas otras cosas y en cantidad. Gasta plata en grandes banquetes, gasta plata en grandes banquete que se da con la gente, con la familia, gasta plata en automóviles, en 1, 2, 3, 4, se da el lujo de tener hasta 4 carros, se da el lujo de tener hasta, ¿cómo se llama? Diferentes, hasta 4, 3 casas también, se da el lujo en gastar en grandes cosas de eso. Pero cuando se trata del estudio de las escrituras, allá no hay dinero, y ya no hay disposición, ni hay nada. ¡Qué tremendo! Sí. Pues cuando usted ve la persona de Jesús en los 4 evangelios, el mayor papel que Jesús desempeña es el papel de maestro. Es donde usted puede ver que Jesús desde pequeño le está dialogando con los maestros de la ley. ¿Dónde está eso? Lucas lo dice, capítulo 2 de Lucas. Acompáñeme, por favor. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque detrás del llamado que hay en los discípulos hay una formación bíblica desde pequeño. Y eso lo podemos ver tanto en las personas de Jesús como en la vida de Juan el Bautista, como, oiga bien, en el ambiente cultural que hay en este tiempo de Jesús. Lucas, en su capítulo 2, verso 41 dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén. ¿A dónde iban? A la fiesta de la Navidad. No dice ciber, perdón. A Semana Santa. No, tampoco dice ciber. Iban a celebrar la fiesta del Día de la Madre. No, tampoco dice ciber. Es que se acercaba el mundial, por eso se acercaban ellos a cada rato. Oiga, en estos días van a haber iglesias que van a quitar el púlpito por poner el ídolo, la tele, para poder ver los partidos de fútbol. Se va a dar cuenta y va a saber de muchos de ellos. Tan mundano y tan pagano y tan vendido el sistema que hay muchas iglesias evangélicas hoy en día. Pero no es aquí, ¿verdad? Por supuesto. Subían cada año a la fiesta de la Pascua. Sabemos que la Pascua no es la fiesta. ¿Cuál es la fiesta que se da conjunto a la Pascua? El pan con pollo de Navidad, correcto. ¿Cuál es la fiesta que se da junto a la Pascua? Panes sin levadura, correcto. Panes con pollo. Es como estamos acostumbrados al sistema religioso romano, para nosotros panes con pollo es lo primero que nos viene a la mente. Dios nos ayude, ¿verdad? La fiesta de los panes sin levadura de la mano junto a la Pascua. Cada año subían a celebrar esa fiesta Jesús y su familia. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiera José y su madre. Y pasando y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. ¿Y dónde le encontraron? Y aconteció que 3 días después, de casualidad 3 días murió, a los 3 días resucitó. 3 días estuvo Jonás en el vientre
del gran pez. Sí, 3 días se bueno, al tercer día, oiga, la hallaron en el templo. ¿Dónde la hallaron? Dice. La hallaron en el templo, correcto, que tenía que ver prácticamente en el pórtico de Salomón, donde se daban los diálogos entre los estudiantes, los doctores de la ley y la gente que llegaba ahí. No era en el templo, sí, pero el pórtico de Salomón es parte de toda la propiedad del templo. Sí, la hallaron en el templo, para ser más exacto, allí, sentada en medio de los doctores de la ley, oyéndoles, ¿y qué dice? Y preguntándoles. Es que todo maestro de la ley, que es humilde y que no lo sabe todo, y Pablo lo sabía todo, pero que estaba o que está en un constante aprendizaje, sabe escuchar, sabe atender las preguntas y sabe responder, pero cuando no sabe, también sabe sentarse y escuchar y aprender de los demás. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Ese es un maestro que es humilde y que sabe aprender. Porque ningún maestro lo sabe todo. Nadie, ni un Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado todo. Pero de una cosa es decir, olvidando el pasado y prosigo hacia adelante. Sí, ningún maestro en toda la historia ha sabido todo. A excepción el maestro de maestros, nuestro Señor Jesús, el Mesías prometido. Oigan, mire, oyéndole y preguntándoles. Y todos los que le oían, del joven de 12 años, ¿qué pasa? Se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Sí, usaba bastante el TikTok, usaba bastante lo que es el Facebook, sí, y lo mismo. Verso 51. Y descendió con ellos y volvió en Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Oiga, a pesar de que era, y es el Hijo de Dios, a pesar de que era hijo, nos da un ejemplo claro. Todo aquel que quiere aprender a ser un instrumento de Dios, tiene que aprender a estar sujeto a sus autoridades. ¿Y cuál es la clave del crecimiento? Aprender a estar sujeto a sus autoridades. Verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Nadie que no se sujeta a sus autoridades crece ni va a crecer jamás ni nunca. Y eso está claro. Tenemos el caso de un montón de gente que no se sujeta a nada ni a nadie. Sí. Y evidencia de ello es que pasan los años, primos hermanos de Matusalén, y no han crecido y no crecerán jamás. El mismo carácter, misma conducta, mismo proceder, misma ignorancia. Porque no han aprendido a sujetarse a sus autoridades como tal. Jesús nos da el ejemplo claro. Para aprender a crecer hay que aprender a sujetarnos a nuestras autoridades. Pues eso tenía que ver prácticamente con el método de aprendizaje. Escuchar, preguntar, y a través de preguntas también responder. Sí, Jesús mismo ejercitó los sentidos a través de todo ese tipo prácticamente de métodos de estudio de acuerdo a su cultura. Y a la edad de 19 años, cuando ya cumplía la edad de 19 años, los maestros de la ley, cuando veía que el joven prácticamente no tenía el ancho, no tenía el respaldo, mucho menos la autoridad, de forma diplomática le decían, ve, mejor sigue el oficio de tus padres. Carpintero, sigue la carpintería. Es de la pesca, sigue la pesca. Es panadero, sigue la panadería. El carpintero, sigue la carpintería. El anhelo de ellos es llegar a cubrir prácticamente el puesto de ese maestro. Pero cuando eran despreciados de esa manera, ellos iban prácticamente y dejaban todos sus anhelos. Se cree que los discípulos fueron despreciados de tal manera por la élite, por los grupos religiosos como tal. ¿Pero por qué? Porque primeramente eran galileos. ¿Dónde estaban ellos cuando Jesús llega? En el mar de Galilea, pescando. ¿De dónde eran ellos? De Galilea. ¿Se entiende? Sí.
Veamos entonces qué hay detrás de lo que es eso de Galilea. ¿Por qué era tan despreciado Galilea? Observe, Galilea, en tiempo bíblico, especialmente en el primer siglo prácticamente, los galileos eran frecuentemente despreciados, aborrecidos y maltratados. ¿Por qué? Cuestiones religiosas. Galilea prácticamente estaba, digámoslo así, fuera de la ciudad, para entenderlo mejor. Parte norte. Sí. Y el desprecio más que todo tenía que ver con la cultura que ellos practicaban, con la religiosidad o la religión, lo social, la política y su forma de hablar, lo lingüístico. Sí. Por eso que los de Galilea eran despreciados por los mismos de Jerusalén. ¿Por qué? Por eso mismo, porque estaban lejos de Jerusalén. Jerusalén prácticamente era el centro del templo donde se reunía todo el mundo judío, o todo Israel como tal. Jerusalén era el lugar donde el sacerdocio se desempeñaba. Jerusalén prácticamente el lugar donde se enseñaba lo que es la palabra, o se daba la enseñanza de las escrituras. Y se creía que ahí habían solo judíos. Pero no solo habían judíos, habían pequeños remanentes de otras tribus. Por eso muchos judíos despreciaban prácticamente a los galileos porque no eran de Jerusalén. ¿Cómo veían a los galileos? Los veían prácticamente gente menos educada, menos refinada, y porque tenían mezclas con otras culturas. Lógico, el lugar donde Galilea estaba a la orilla de otras comunidades y era visitado por muchas otras gentes de otras culturas o de otras razas. Y los mismos judíos veían a los galileos como gente inferior. ¿Por qué? Por la misma mezcla de pueblos gentiles que ellos tenían prácticamente. Pero ¿por qué tenía tanta mezcla de pueblos gentiles? Por las diferentes conquistas que había tenido Israel. Después de la conquista prácticamente de Asiria, muchos extranjeros fueron llevados a ese lugar de Galilea y se habitaron ahí, al norte de Israel. Por eso Galilea, la misma escritura, tanto en el profeta Isaías como en Mateo que usted acaba de leer, por eso Galilea es llamado Galilea de los... Correcto. ¿Por qué? Pues la mezcla de otras culturas que ellos tenían. Por eso era despreciado. Isaías lo menciona. Mateo lo vuelve a mencionar. No es otra cuestión más que era una comunidad despreciada. Y eso hacía pensar de que muchos de los judíos prácticamente estrictos veían a los galileos como gente impura. Sí, por cuestiones de sus tradiciones más que todo. Por la influencia cultural que ellos tenían de otros pueblos. Habían griegos, sirios, fenicios, romanos, ¿sí? Y judíos también viviendo lo que es cerca. La región de Judea prácticamente estaba más expuesta al comercio y la influencia a extranjeros en cómo estar yendo a la costa de aquí cerca. Visitado por un montón de gente. Si no hubiera ese montón de hoteles que hay alrededor, hubiera un montón de champas como había hace años atrás. Allí viéramos lo que es la visita de un montón de gente de otras culturas o de otros países. O en el estero, usted va a ver que en el estero hay un montón de pequeños yates de gente que no es de aquí. Hay gringos, hay asiáticos, hay coreanos, sí, hay de otros lugares prácticamente. Pues la influencia prácticamente de Galilea era así, tan llena de gente de otros pueblos. La región prácticamente estaba expuesta al comercio y a la influencia de gente extranjera. Era una región también verde, había muchas planicies para poder cultivar lo que es trigo. Habían colinas prácticamente que los romanos aprovechaban para poder cultivar lo que es prácticamente uvas y aceitunas, de donde salía el vino y el aceite. En las colinas. También en los campos agrícolas sembraba lo que es vino, ¿cómo se llama? Uvas y vides. O sea, donde salía el vino y el aceite, que es lo que más muestra Apocalipsis. El vino y el aceite no me lo toques. Porque era lo que más los romanos cuidaban y lo que más le daban valor. El vino, ya saben para qué ocupaban el vino, ¿verdad? Ya saben para qué lo ocupan ahora en día. Y para qué dar mayores detalles, ¿verdad? Sí, hasta agua se la hace en la boca a una. El vino es.
Y la pide prácticamente que tenía que ver con lo que es el aceite, ¿verdad? Él tenía aldeas pequeñas y tenía comunidades pesqueras alrededor del mar de Galilea que pagaban tributos a Roma. Tributos, ¿se entiende? Pagaban impuestos, renta a Roma. Dicho en pocas palabras, es lo mismo que pagar tributos ahora en día lo que hace nuestro gobierno. Sí, está bien. A eso se le conoce más del diezmo. A gente que está en contra del diezmo, que dejen de pagar impuestos. Que dejen de pagar impuestos, a ver cómo queda con el Estado, con el gobierno. Porque los diezmos, oiga bien, que se entiende que la décima parte, los diezmos también son tributos que se le daba a su gobierno en aquel entonces, antes de la ley. Abraham lo dio a Melquisedec, Jacob lo dio, sí, como una forma de tributo a su Dios, antes de que la ley entrara en Éxodo, sí. Y eso hay en diferentes culturas. Los impuestos son tributos, y eso lo tenemos hoy más que nunca en todos nuestros gobiernos también. ¿Cómo se llama ese tributo que pagamos todos en la factura? IVA, correcto. El impuesto es valor agregado. Aunque no querramos, pagamos impuestos. Aunque no pagamos, pagamos tributos. ¿Y cuáles son los beneficios que recibimos de esos tributos? Nada, no paga. Protección, allá andan la seguridad para arriba y para abajo. No, yo sé que Dios nos cuida, estamos claros. Sí, pero allá andan los señores agentes y el ejército para arriba y para abajo. Sí, allá anda el camión de la basura recogiendo la basura. Allá anda la gente recogiendo, allá anda la gente de las alcaldías barriendo las calles y las cunetas. ¿Sí? Allá anda el MOB arreglando las calles para que usted y yo podamos transitar libre y sin problema alguno. Allá en San Salvador eso se llama la vialidad. Tenemos que pagar aún esos tributos nosotros allá para caminar en las calles de nuestro gobierno. Nosotros allá en San Salvador todavía se paga, en las empresas se paga eso. Todavía. Y si usted no paga eso, gracias a Dios se ha salvado de eso. ¿Sí? Entonces son tributos que ellos daban prácticamente a Roma. Y cuando usted ve la influencia romana en todo el Nuevo Testamento, no solo los pecadores pagaban tributos, todos los que tenían comercios o la gente comerciante pagaba tributos a Roma, y todo lo que es Israel pagaba tributos al gobierno de aquel entonces, conocido como el emperador. ¿De quién es esta cara de esta moneda? Dijo Jesús. Del rey de ese entonces, de ese gobernante, el César. Entonces en el César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Todos pagaban impuestos en aquel entonces y todos seguimos pagando impuestos hoy más que nunca. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta de nuestra qué otro beneficio recibimos de nuestros impuestos? Ahí están las tablets, ahí están las laptops. Eso no es gratis, son nuestros impuestos. ¿Sí? Y en la pandemia que hubo bastante lo que es harina para engordarnos como que fuéramos pollos de engorde. Un montón de harina, de esas cajas llenas de harina para que engordáramos más, un montón de harina. Ahí van ido nuestros impuestos. Y el bono de no sé cuánto era, pues, 300 pesos. A mí no me dieron nada de eso, pero no sé de eso, pero a muchos le dieron. Eso es parte de los impuestos que usted paga y que nosotros pagamos. Los que salieron beneficiados, gloria a Dios, los que no, pues también, gloria a Dios, Dios nos proveyó por diferentes lugares. Nosotros pagamos los impuestos. Ay, Señor bendito. Observe, todos ellos, como pescadores, también pagaban impuestos a Roma. Ahora, pero aquí lo más interesante, que por la razón por la cual eran despreciados, era por su acento, porque era bien marcado. Es como que usted vaya a San Miguel. ¿Sí? Usted va a escuchar el acento bien marcado, lo que es en San Miguel, y dice, este es de San Miguel. ¿Sí? Así eran los galileos, tenían una forma distinta de hablar. El arameo que ellos utilizaban era bien conocido por todo el mundo, por su acentuación.
¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Pedrito fue identificado por su forma de hablar? Tu manera de hablar te delata. Sí, porque era la forma de hablar de todo Galileo. Pedro era Galileo. Sí, ya vamos a entrar a eso. 26:73 de Mateo dice así, escuche, preste atención. Mateo 26:73, hola, preste atención. 26:73. Y un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque en tu manera de hablar te descubre. ¿Será que es de San Miguel, de esa persona que está ahí? ¿O de dónde será que es usted? ¿De dónde creo que sea? Su forma de hablar era bien marcada. ¿Sí? Muchos habitantes en Jerusalén prácticamente eran considerados galileos por su forma de atentar las palabras o forma de hablar. ¿Cómo era? Eran rústicos para hablar, pesados en su forma de hablar. Por eso eran considerados como campesinos también y gente poca educada. Es lo que comúnmente se conoce cuando llegamos hablando así a San Salvador y hablamos así con nuestra forma de hablar a usted. Claramente no, desde aquí, de la capital. Sí, es de Yahuir para allá. Le dice, pues no es de la capital. Está feo eso usted. Pues no, de Tequila. Ya saben de dónde es. Por eso eran tan despreciados por su forma de hablar. Lo mismo pasa en San Salvador. Cuando llega alguien hablando de una forma así, que no es como se habla ya, así bien fina. ¿Fina de dónde? Es despreciada la que es nuestra gente. Y eran vistos como campesinos y gente sencilla, gente del vulgo. No eran pobres, porque no estaban a la entrada de la ciudad, ni mucho menos a la entrada del templo, de la puerta de la hermosa, pidiendo limosna, no. Eran prácticamente comerciantes, o sea, pescadores. Y eso es lo que comerciaban ellos y lo que vendían, pescado. De allí lo fue a traer Jesús. No eran pobres, pero tampoco eran de la élite, eran del vulgo. ¿Qué significa del vulgo? Gente que no es de la élite. Galilea era considerada una región agrícola y pesquera. Muchos galileos eran pescadores, agricultores, artesanos, carniceros, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, cuando vieron a los discípulos prácticamente que no llenaron los requisitos de los de la élite, mejor los mandaron a sus casas. Y porque era gente que no quería cambiar su forma de hablar, eran tan distinguidos los discípulos. Pedro era Galileo, Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores del mar de Galilea. Y su acento era bien conocido. Las élites de Jerusalén prácticamente despreciaban a esta gente y decían: esta gente no conoce la ley. Decían ellos supuestamente, pero como todo judío eran conocedores de la ley. 7:49 de Juan, mire cómo lo despreciaban ellos. Juan 7:49 dice así: mas esta gente no sabe la ley. Maldita, miren qué terrible, como los religiosos. ¿Por qué les trataban así? Porque esta gente decía: ese es el Cristo, ese es el Mesías que había prometido el Señor. Hablando acerca de la persona de Jesús, porque estaban viendo su testimonio. ¿Sí? Hay un desprecio tan grande por las élites, un desprecio religioso en contra de los de Galilea. Y por eso es que muchos despreciaban a Galilea y decían estas palabras. Oiga bien, muchos pensaban que Galilea o de Galilea no podía venir nada ni nadie importante espiritualmente. Y Jonás se cree que era de Galilea, pero fue prácticamente borrado de la historia religiosa. Por eso Jesús, con el único que se compara es con Jonás, y dice: así como el profeta Jonás tuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará en el vientre del centro de la tierra 3 días y 3 noches. Fue el único con el cual se compara a Jesús, a pesar de que la élite religiosa había despreciado a Jonás como profeta, porque fue a predicar a gentiles, porque fue, oigan, a predicarle a gente pagana y diabólica de Siria, no. Por eso fue borrado y despreciado Jonás como profeta.
Para ellos fue despreciado y aborrecido, mas para Dios no. Por eso Jesús exalta lo que es el profeta como un profeta de Dios. Por eso cuando Jesús aparece, algunos dijeron, de Galilea vendrá el Cristo. Juan 7 siempre, verso 41. Otros decían, este es el Mesías, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿De dónde sacaron esa palabra? Por los doctores de la ley. Las escuelas de los doctores de la ley habían enseñado, oiga bien, a todos sus estudiantes, como a toda la gente, les habían enseñado que de Galilea no había nada y no había salido nada importante espiritualmente hablando, ni ningún profeta. Porque de Galilea lo que se hablaba eran cosas peores, peste, por eso era despreciado. Y por eso hacen la pregunta, ¿de Galilea ha de venir el Mesías prometido? 7:52. Respondieron y dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta como no o nada. Esos mismos habían aprendido lo que es los discípulos del Señor, y por supuesto Natanael, cuando cuando les hablan acerca del Mesías, ¿qué dijo Natanael? Juan 1:46. ¿Cuáles fueron las palabras de Natanael? Natanael le dijo, de Nazaret puede venir algo bueno. Nazaret era una pequeña región dentro de todo el territorio de Galilea. Para explicarme mejor, ¿se entiende? Por eso Natanael hace esa pregunta, de Nazaret, por no decir de Galilea, ¿saldrá algo bueno? ¿Será que en El Salvador sale algo bueno? Aleluya. Observe el desprecio como tal de las élites para con estos grupos religiosos. Nazaret era una región pequeña, despreciada y sin prestigio como tal. Por eso los galileos eran considerados de esa manera, gente despreciable. ¿Por qué? Porque también su temperamento como su carácter eran impulsivos y rebeldes. ¿Cómo? Impulsivos y rebeldes. Y históricamente hablando, oiga, Galilea tenía fama de producir movimientos revolucionarios contra Roma. ¿Sí? La Biblia menciona a un tal Judas el Galileo que lideró lo que es una rebelión. Hechos 5:37 lo menciona. Veamos, Hechos 5:37 dice así. Y por cierto, está hablando Gamaliel, si no me equivoco. Después de se levantó Judas el Galileo. Gamaliel está hablando. ¿Y quién era Gamaliel? Uno de los maestros del apóstol Pablo. ¿De qué escuela era Gamaliel? De la escuela de su abuelo. ¿Cuál era cómo se llamaba su abuelo? De acuerdo a la cultura y la historia. Gilel, correcto. Gilel tenía una de las escuelas más fuertes en Jerusalén en el tiempo de Jesús. Pero alrededor, o en ese tiempo también estaba otra escuela que también era fuerte en ese entonces, de otro doctor o maestro de la ley. ¿Cómo se llamaba, pastor? Correcto, Shammai. Shammai era un doctor en la ley ortodoxa y decía, es que aquí no se hace lo que no quiero. Y si es verde, es verde. Y si es azul, es azul. No se hace otra cosa más que lo que yo diga. Así era Shammai. Pero Gilel, el abuelo de Gamaliel, doctor en la ley, ¿dónde está eso? Está en el Mishnah, está en el Talmud, ahí habla bastante de lo que es en sí, ¿cómo se llama? De estos doctores de la ley. Gilel era más misericordioso y bondadoso, buscaba la forma de hacerles misericordia a los demás, muy diferente a lo que es al Shammai. Dos escuelas tan fuertes en el tiempo de Jesús. ¿Sí? Y aquí Gamaliel, que es el nieto de Gilel, está mencionando a un personaje llamado Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pareció también él y todos los que obedecieron fueron dispersados. Tanto Judas el Galileo como aquí los discípulos, los apóstoles, eran de esa misma región de Galilea. Por eso los galileos eran vistos como gente que provocaba movimientos revolucionarios en corte de Roma. Por eso eran despreciables, como gente guerrillera, correcto.
Los romanos y los judíos, prácticamente del mero centro de Jerusalén, veían a Galilea como gente problemática, es que solo problemas provoca. Gente apasionada por su devoción, gente violenta y gente que amaba a su país. Por eso las grandes turbas y los pleitos y contiendas internos de la ciudad. Cada vez que uno de los emperadores quería poner lo que es prácticamente una de las imágenes o estatuas en el templo o en el patio del templo, los que se levantaban eran más galileos e iban en contra de lo que es ese sistema religioso idólatra del imperio romano. Y hubo una oportunidad que un grupo se levantó en contra de esa idolatría y Pilato dio la orden que la mataran y huyeron hacia el patio del templo pensando que no les iban a tocar ahí los romanos, y ahí los tocaron los soldados y los mataron, y la muerte de ellos se mezcló con la sangre de los sacrificios. ¿Quién dice eso? Lucas 13 lo menciona. Cuestión histórica y cultural. Ahí están esos detalles. Porque era gente vista como gente problemática. Jesús prácticamente escoge ese lugar con un gran propósito y un gran significado para darles honor y honra. A pesar de ser despreciados por la élite religiosa, por Dios no eran despreciados. Por eso Jesús se entiende que él creció en Nazaret de Galilea e hizo la mayor parte de su ministerio allí en Galilea. Ahí se desarrolló más. Y de Galilea llamó a sus discípulos, ¿sí? Y ministró entre gente sencilla. Ese fue el ministerio de Jesús como tal. Y Dios el Padre en su misericordia escoge esa región despreciada, aborrecida y maltratada para manifestar su gloria como tal. Por eso 1 Corintios, lo que acabamos de leer, que dice Pablo en cuanto a este tipo de gente despreciada. 1.25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, sino son mucha gente estudiada como tal, de esas grandes élites, pero conocían la ley. Estos discípulos, a pesar de que no eran de la élite, conocían lo que es la ley. Habían sido despreciados por las escuelas prácticamente, sin de estudio, por su lenguaje, por su forma de hablar y por ser tan impulsivos y explosivos. Pedro, uno de ellos como tal, violento, pero a pesar de que fueron despreciados por la élite religiosa, por Dios no fueron despreciados. Ni soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No era gente rica, pero tampoco eran pobres, sino que la necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Como era este grupo de discípulos de Jesús, despreciado, aborrecido y maltratado, pues esa gente la que escogió para que vieran la gloria de Dios manifestada, la persona de Jesús enfrente de ellos. ¿Qué mayor privilegio? Y ahí es donde se cumple prácticamente el principio bíblico de que Dios muchas veces usa lo débil y lo menospreciado y lo humilde para derramar su gloria, para manifestar su gloria y para derramar su poder como tal. ¿Sí? Cuestión de honor, de ser instrumentos en las manos de Dios para un propósito eterno y divino. ¿Sí? Para que el reino se manifestara a través de ellos. Y de honra, ¿por qué? Porque fueron llamados hijos de Dios con sus nombres escritos eternamente y para siempre. A pesar de que no tenían honor por las comunidades religiosas o por la élite religiosa, Dios les dio honor. Dios les dio prácticamente honor y honra a esa gente despreciada para que el cumplimiento profético de Isaías se cumpliera. ¿Qué es lo que dijo Isaías? Isaías había profetizado que la luz vendría precisamente de esa región despreciada. El pueblo que andaba en tinieblas vio luz y luz resplandeció. Y Mateo lo vuelve a recordar, esta profecía como tal. Y es ahí prácticamente en donde el ministerio de Jesús, se desarrolla. ¿Sí? ¿Dónde comenzamos? Mateo 4, verso 12 en adelante, dice así la escritura. Mateo 4,
su verso 12 en adelante. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, también Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y la luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Bendito sea nuestro Señor. Porque a pesar de que eran despreciados por la élite religiosa, para Dios no fueron despreciados. Posiblemente seamos despreciados por los grandes y aún por nuestra gente evangélica, que no son de la élite también. Pero a pesar de que seamos despreciados por cualquier ser humano, por Dios no somos despreciados. Bendito sea su nombre. Los galileos prácticamente eran gente despreciada porque tenían mezcla cultural. Estaban lejos del centro religioso que tanto amaban Jerusalén. Y hablaban diferente, tosco. Eran campesinos. Tenían menos educación formal o superior, pero tenían conocimiento de la ley, que quede claro. Sabían leer y escribir. Sino porque usted ve que después los discípulos o apóstoles empiezan a escribir las cartas que ahora conocemos. Y eran considerados gente religiosamente inferior y tenían fama de ser gente rebelde. Pero a pesar de eso, de todo eso, Jesús transformó el significado de Galilea, de la región despreciada, o de una región despreciada, oiga bien, al lugar donde comenzó la revelación del reino de Dios manifestado a todo el mundo. Galilea de los gentiles. Galilea, un lugar despreciado y aborrecido, en donde su influencia como tal era tan grande por el paganismo. Pero a pesar de todo eso, fueron gente en donde se desarrolló el reino de Dios, se manifestó y se desarrolló el reino de Dios, tan grande y tan maravilloso. Por eso fueron despreciados los galileos, y por eso ellos no alcanzaron a ser doctores de la ley, y por eso fueron despreciados. Sí, el sistema prácticamente injusto de toda esta gente, que es lo que provocó prácticamente que estos hombres fueran despreciados como tal. Pero a pesar de que fueron despreciados como tal, oiga bien, delante de Dios fueron instrumentos tan grandes y tan maravillosos. Y por eso, con esto termino. Observe. En los 4 evangelios podemos ver claramente cómo Jesús desarrolla su ministerio como maestro, formando y capacitando discípulos, hombres despreciados por el sistema, hombres y mujeres despreciados por el sistema legalista y que se cree superior, gente arrogante y prepotente, pero para con el Señor esta gente no eran despreciables, sino instrumentos de vida. Yo no sé si usted se siente alegre o dichosa o dichoso, porque a pesar de que el sistema religioso de las grandes élites vendidas al sistema nos aborrece, el Dios el cual las Escrituras nos ha mostrado, Él nos ha tomado en cuenta para algo terriblemente grande. Bendito sea su nombre. Por eso detrás del llamamiento hay una formación bíblica, que aunque el sistema religioso no lo ve como tales, el Señor, con lo poco o mucho que nos ha dado, con eso se va a glorificar para desarrollar y manifestar su reino entre todas las naciones. Bendito sea nuestro Señor. Padre, te damos gracias por tu amor y por su bondad. Gracias, precioso y eterno Dios. Bendecimos ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Padre, gracias porque su bondad ha sido tan grande para con nosotros, en que siendo aún pecadores, su misericordia ha sido tan grande para con nosotros, en que a pesar de ser despreciados y aborrecidos por la misma gente a veces, por ti, Señor, somos instrumentos para la gloria suya. Padre, gracias por todas sus bondades y por toda su maravilla. Guárdenos en pureza y en santidad para su servicio, para la gloria suya
y que su nombre sea glorificado. Precioso, eterno, soberano y maravilloso Dios. En el nombre de su Hijo, Jesús de Nazaret, el Mesías prometido, te damos gracias por todo. Amén y amén. Gloria a Dios, te le pedí a todos. Dejo a nuestro pastor con ustedes y Dios les bendiga.